Bueno, vamos a ver el cómo se manejan las clases en Python. Sé que no hice algo como las variables, como no sé qué, como las definiciones y así. Así que vamos a ver classes.python. Bueno, py, que es de Python. A poner barra bin barra bash. Bueno, no, es bin en Python 3. Tengo GitHub Copilot, así que por lo general me va a dar estas sugerencias. Bueno, esto no. Vamos a poner What are the classes in Python? Y pues aquí nos va a decir un poco la IA. Clases son una manera de bundle, no sé cómo decirlo. Bueno, las clases en Python es una forma de empaquetar básicamente los datos y las funcionalidades dentro de lo que es una clase. Esto se puede entender básicamente mejor como cuando ya estemos programando, ya vamos a entender cómo a qué nos referimos con los datos y las funcionalidades dentro de la clase. Vamos a poner básicamente esto, porque es la definición exacta, pero en inglés. Es una manera de guardar datos y funcionalidades juntos. Básicamente esto es de empaquetar. Crear una nueva clase de un nuevo objeto nos permite crear instancias para que son hechas. Cada instancia de cada clase tiene atributos atados así, para mantener la clase como toda en orden. ¿Con qué nos redefinimos a esto? Clases. Bueno, voy a poner class y vamos a poner una clase. ¿Y cómo se crea una clase? Para crear una clase tenemos que seguir esta estructura que nos está mostrando, que es class y el nombre de nuestra clase. Vamos a probar primeramente como con un add. Por lo general en las clases se les pone así. Se le pone si no estoy mal, se llama gamer case. Es básicamente, por ejemplo, cuando pones car, class, my own class, por ejemplo. Entonces, cada vez que empiezas una palabra nueva, le pones en mayúscula esa primera letra. Vamos a ver esto solo en class. Aquí nos dice un poco lo que se podría hacer, la verdad. Está bien. Ok, algo importante que hay que saber es que es importante darle palabras claras en cuanto a la clase. Es decir, si estamos hablando de un carro, aquí como nos dice, vamos a hablar de un modelo y de un año preferiblemente. No vamos a hablar de, por ejemplo, una raza y un cumpleaños, porque no tiene nada de sentido. La idea sería hacer una iniciación que se llama init, que es esta función que nos dice aquí, que sirve para llamar para iniciar los objetos y como las cosas que nos sirve para dar inicio como a esos datos, a esos atributos que estamos asignando a la clase. Entonces, ¿qué le pasamos a esto? Básicamente aquí nos está, esto por ejemplo, si nosotros no le pasamos nada, pues nos dice eso. En cambio aquí nos muestra self model color. El self es para referirse a la propia clase a la propia clase, es decir, cuando asignamos una variable como por ejemplo, en vez de modelo le voy a decir, voy a ponerlo en español para que se entienda más, marca, lo voy a poner en español, aquí ya me lo está poniendo en español, pero bueno. Bueno, entonces aquí vemos self y a qué nos vamos a referir con self. Vamos a asignarle los atributos después de esto. Básicamente podemos poner marca, pero pues vamos a ponerle en name, aquí como me gusta, me dice, porque a los carros se les suele dar un nombre, por ejemplo, Altima. También se les puede dar con un número, un 911, por ejemplo, en un Porsche. Y así, esos son los ejemplos que yo podría dar. Y le vamos a también pasar un color, porque es muy común ver esto, el color así. Vamos a cerrar el paréntesis, vamos a darle dos puntos, y aquí como nos dice, le vamos a dar a la clase self, bueno, al atributo self. Bueno, entonces aquí como nos dice, le vamos a pasar self punto y el nombre del atributo para inicializarlo. Por ejemplo, name, que va a ser igual al nombre que le pasemos. ¿Sí? Ahora, self.color va a ser igual al color que le estamos pasando acá. Ok, una vez tenemos creada la clase, aquí podemos ya llamar, por ejemplo, a
el objeto, realmente creo que se le llama el objeto. ¿Qué es el objeto? Aquí como nos dice. Exactamente, pero yo le voy a dar otro nombre. Le voy a poner myCar. ¿Qué lo voy a poner así? myCar, que va a ser igual a la clase. Y con esto le vamos a dar, por ejemplo, no sé, vamos a poner Porsche. Mi color favorito, orange. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve, por ejemplo, si queremos print. Vamos a hacerlo diferente. Garantizado, bla, bla, bla. Ok, no. Voy a ponerlo un poquito más a mi gusto. Vamos a poner un más. Vamos a poner The car of my dream is a. Le pasamos esto acá. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar al objeto que creamos, que es myCar. Básicamente este. Un punto para decir es, ok, vamos a llamar a algo que le estamos pasando. ¿Qué es? Que en el primer caso, por ejemplo, sería Porsche, que eso sería el nombre. Entonces le podemos llamar al nombre, que nos va a decir básicamente, ok, el nombre es tal, que le estamos asignando anteriormente, de qué, de myCar, que es un objeto de mi clase car. No sé si me hago entender, pero básicamente estamos diciendo, ok, creé este objeto y quiero acceder al atributo name. ¿Dónde está asignado? Aquí, myCar. ¿myCar qué es? myCar es un objeto de la clase car donde le pasamos un nombre Porsche y un color orange. ¿Qué escribí mal? Orange. ¿Sí lo escribí mal? Sí, orange. Ok, sí. Y vamos a poner the color I want is, y le ponemos entonces my-car.color. Y todo lo que vaya haciendo aquí lo voy a dejar, no voy a hacer como que voy a quitar y voy a agregar, voy a quitar, no. Voy dejándolo así y todo va a estar en la descripción en mi GitHub, que si pueden darle seguir y una estrellita también a cualquier repositorio, se les agradece mucho. Bueno, como vemos aquí tenemos básicamente el archivo de clases.py al cual le podemos hacer un Python 3 en todo caso. Y clases.py. ¿Esto qué va a hacer? Va a ejecutar el código que nos muestra básicamente The Car of My Dreams, que no sé si esto está bien escrito, la verdad. Sí, o sea, según yo está bien. El carro de mis sueños, The Car of My Dreams, es un Porsche y el color que yo quiero es naranja. Obviamente le podremos poner aquí, por ejemplo, más variables. Por ejemplo, año, year es igual a algo. Aunque, ok, esto que nos está sugiriendo aquí la IA es básicamente que el año por defecto va a ser 2021. Podríamos poner cualquier año, por ejemplo 2024, 2021, 2020. Esto es para asignarle un valor por defecto. ¿Para qué puede servirnos esto? Por ejemplo, si no sabemos, si no se le asigna un color, por ejemplo podemos poner esto de aquí, black. Y si nosotros, por ejemplo, no le pasáramos color acá, lo que pasaría es que va a decir que es. Ok. Ahora sí. Va a decir que es negro si no se le pasa ningún atributo. Por ejemplo, si quisiéramos que nuestro myCar2 es igual a car. Voy a poner el primero que salga. Ok. 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 myCar2 es igual a. Ok, aquí nos muestra básicamente que Mercedes y rojo. ¿Qué pasa? Pues ok, le estamos asignando, pero aquí vuelve y la asigna. No va a tener nada malo, ¿por qué? Porque básicamente, bueno, tenemos que tan y cambiar esto a 2 y esto a 2, básicamente, porque estamos accediendo a un nuevo objeto. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que va a decir? Es, ok, me estás dando un valor, no voy a tener este black en cuenta, y lo que voy a hacer va a ser agarrar el valor que me estás dando. Y lo que hace es, pues aquí lo estamos imprimiendo, ¿no?
También podríamos, por ejemplo, ponerle, ¿cómo se le dice? Horses. Horsepower, por ejemplo. Aquí, así como me decía. Horsepower es igual a 500. Y aquí ya podríamos empezar como string, esto si no estoy mal. Bueno, vamos a básicamente hacer esto que nos está diciendo acá, que es asignarle una nueva, inicializar este horsepower, no sé hablar, para que pues podamos hacerlo. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos poner, por ejemplo, que mm, color. Ok, aquí hay una cosa. Si no le asignamos ahora un color, y por ejemplo le ponemos en vez de esto 200, ¿qué va a pasar? Podemos poner, por ejemplo, aquí, fijadas, bla, bla, bla. Ok, esto me sirve. Lo guardamos y lo ejecutamos. Tiene 500. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ok, el color es 200. Pero esto es un string, esto no tiene sentido. ¿Qué podríamos hacer aquí? Podríamos poner que, ok, string que es igual a, por ejemplo, black. Ok, para asignarle que sea un string tenemos que poner la variable, dos puntos, el tipo de variable que queremos que se reciba. Es decir, si la pasamos, por ejemplo, aquí a un integer, un entero, un integer, como quieran decirle, no nos debería funcionar. No nos debería funcionar. ¿Por qué? Porque básicamente estamos diciendo que queremos recibir un string. Pero Python es un lenguaje en el que literalmente no le importa, no le importa. Entonces lo preferible sería, por ejemplo, en todo caso hacer, por ejemplo, algo como podemos poner if color es if type. Por ejemplo, si el tipo de la variable de color es igual a un string, bueno, a un integer, int, ¿qué vamos a hacer? The color must be a string, por ejemplo, podemos poner. Y aquí básicamente nos dice the color must be a string. ¿Por qué? Porque pues 200 no es un color, básicamente. Así que nada, esto será una manera de controlar como esta parte de acá. Y lo de house power, yo quería llegar a eso. ¿Para qué? Para, por ejemplo, si ahora tenemos esto aquí, 200, y por ejemplo ponemos algo como horsepower es igual a, básicamente estamos diciendo que esto es igual a esto. Por lo tanto, nos va a funcionar y va a cambiar el tipo a 200. Es decir, podemos asignar de nosotros mismos house power es igual a algo. No necesariamente tenemos que hacerlo con todas si seguimos el orden, pero pues la idea sería por orden. Si lo queremos hacer por orden, hacerlo así como estaría abajo. Por ejemplo, aquí abajo debería ponerle, por ejemplo, 500, bueno, 600 para que sea algún cambio. Y voy a poner esto acá tal cual, sin cambiar de nada. Y aquí ya nos dice 700. Si no, podemos hacerlo así, como asignándole básicamente cada cosa. Name es igual a taratá, taratá, taratá. Y así nos va a servir igualmente. Así que nada, eso es todo por la primera clase como de clases. Literalmente, la primera clase de las clases de Python. Y como dije anteriormente, todo esto va a estar en GitHub, en mi GitHub, que va a estar en la descripción. Cualquier pregunta o algo en el comentario voy a estar respondiendo. Y eso sería todo.